Uno de los puntos fuertes que ha tenido Re:Zero han sido y siempre serán los personajes, más allá de detalles como la trama, la animación o poderes, lo que en verdad hace brillar a la serie son sus personajes. Y a pesar de que hay personajes muy interesantes, existen algunos personajes de los cuales no se sabe absolutamente nada de su pasado. Las Brujas del Pecado son sin duda alguna personajes muy importantes y misteriosos dentro de la historia de Re:Zero. Sin embargo, a pesar de ser personajes muy importantes, no se sabe mucho de su trasfondo. Así que en esta ocasión veremos lo poco que se sabe sobre el pasado de las 7 Brujas del Pecado hasta el día de hoy. El pasado de Echidna. Hace mucho tiempo, Echidna era una intelectual que vivía en una isla flotante que ella misma creó. Debido a su gran sabiduría, los miembros de la realeza cercanos y lejanos la buscaban para consultarla sobre algunas calamidades que existían en el mundo. Con el tiempo ella comenzó a preocuparse por todo, pensando que sería fácil controlar un mundo que ella podría romper con el movimiento de una mano. Sin embargo, decidió poner sus esfuerzos en protegerlo en vez de romperlo. A pesar de esto, no importaba lo que intentara, Echidna era incapaz de hacer algo por sí misma, haciéndola experimentar lo impotente que era. Aunque se desesperaba, no se rindió, sabiendo que podría alcanzar su meta si tenía más gente con intereses comunes. A partir de ese momento se mantuvo perseverante, por mucho que perdiera o fuera herida, ella sabía que todo era necesario para alcanzar su meta. A pesar de todos sus talentos, todavía no podía lograr nada significativo por sí misma, lo que la hizo darse cuenta de su propia impotencia. Trabajó a través de su desesperación y buscó a otros que compartieran sus intereses y deseos. Mucho tiempo después, Echidna comenzó a experimentar y como resultado de estos experimentos, fue capaz de crear a Pac, un espíritu artificial en forma de gato, el cual había sido creado con el único fin de vigilar a Emilia. No se sabe por qué hizo esto, aunque lo más probable es que esto fuera causado por su libro de la sabiduría. Después de la creación exitosa de su primer espíritu artificial, Echidna creó 2 espíritus artificiales más, Editna y Beatriz, y en algún momento, Echidna construyó su santuario donde continuó con sus experimentaciones. Es aquí donde conoció al primer Roswaal, y comenzó a investigar medios de inmortalidad transfiriendo su alma a un cuerpo que pertenecía a otra persona. A lo largo de los años, reunió a humanos y semi-humanos por igual, con el fin de protegerlos a todos dentro del santuario. Cuando Roswaal tenía 16 años, se enfrentó a Héctor y después de ser derrotado y casi asesinado, Echidna salvó su vida y se enfrentó al brujo de la melancolía. Después de que Ryuzu se sacrificó para activar instantáneamente la barrera, ella se defendió con éxito de Héctor y salvó las vidas de todos en el santuario. No está claro lo que Echidna hizo después de su lucha con Héctor. Sin embargo, cuando Satella se salió de control, Echidna se dedicó a recoger las almas de las otras brujas que fueron asesinadas. Después de esto, fue al santuario donde Volcánica la selló en su tumba. Su muerte aún no se ha revelado. Sin embargo, según las leyendas se afirma que la bruja de los celos Satella mató a Echidna junto con las otras brujas. Sin embargo, se ha revelado que lo más seguro es que el dragón Volcánica sea el responsable de la muerte de Echidna, aunque esto aún no ha sido confirmado. El pasado de Sekhmet. Sekhmet nació en un clan conocido como los Gigantes, con el único propósito de traer de vuelta a su fundador conocido como Dios. Sin embargo, después de nacer su clan se dio cuenta que ella no sería capaz de traer de vuelta a su Dios. La abandonaron en el bosque como castigo sin importarles que ella aún era una niña pequeña. Durante la mayor parte de su niñez Sekhmet vivió en el bosque como una niña salvaje, y años más tarde, un grupo de hombres se aventuró en las montañas para capturar a una mujer salvaje y llevarla a su ciudad. Mientras Sekhmet estaba en la ciudad rápidamente ganó un gran conocimiento sobre la forma de vida y las emociones de las personas. Una vez obtuvo lo que buscaba y sin entender en ese momento lo que sentía, ella rompió el cuello de los hombres en el lugar en el que vivía y se fue. Al regresar a su tierra natal, Sekhmet masacró a todo su clan, sintiendo odio y deseos de venganza, aunque no entendió la emoción en ese momento. Poco tiempo después de haber acabado con su clan, Sekhmet regresó a su antiguo hogar para darles a los hombres que le enseñaron tanto un entierro adecuado, y una vez que estaba sola sintió una paz interior que la hizo muy feliz. Después de esto Sekhmet estuvo vagando por el mundo durante años y en algún momento obtuvo el factor de la pereza, y poco tiempo después, Sekhmet se unió a las brujas del pecado. Mucho tiempo después, Sekhmet condujo al dragón Volcánica más allá de la gran cascada solo para que pudiera descansar. Sin embargo,
el dragón y la bruja comenzaron a luchar hasta que Sekhmet terminó cayendo de la gran cascada, lo que causó su muerte. Y en un momento no especificado Echidna recogió el alma de Sekhmet junto con las otras brujas. El pasado de Minerva. Minerva en algún momento de su vida, entró en contacto y absorbió el factor de la bruja de la ira. El factor de la bruja dentro de ella finalmente floreció en la autoridad de la ira, un poder que le permitió a Minerva curar las heridas de una persona golpeándola. Como poseedora del factor de la bruja de la ira, Minerva se unió a las brujas del pecado. Debido a su factor de la bruja y su conexión con las brujas, Minerva se hizo conocida como la bruja de la ira. Dentro del grupo de las brujas, Minerva desarrolló una gran amistad con la bruja de los celos Atela. Toda la gente alrededor de Minerva estaba constantemente luchando, haciéndola llorar como resultado. Finalmente, se dio cuenta de que llorar no resolvería nada y decidió entrenar su cuerpo para obtener el suficiente poder para detener la guerra y curar a los heridos, aunque eso al final no cambió nada. A medida que pasaba el tiempo y seguía luchando, Minerva se dio cuenta de que sus lágrimas no eran de tristeza sino de rabia. Y una vez que se dio cuenta de esto, comenzó a usar su autoridad de la ira y golpeó a las personas para curar sus heridas. Más tarde, Minerva comenzó a viajar por el mundo y sanar a las personas. Desafortunadamente, el efecto secundario de su autoridad causó que varios países intentaran asesinarla, ya que cada vez que sanaba a una persona, causaba una calamidad en otras partes del mundo. Sin importarle esto, Minerva ignoró el efecto secundario su autoridad afirmando que no le importaba lo que no podía ver. Sin embargo, inmediatamente Minerva iba al lugar para solucionar los problemas causados por su habilidad. En algún momento, probablemente durante sus viajes, Minerva desarrolló un gran cariño por la raza de los elfos. Eventualmente, cuando Satela se salió de control, usó un grupo de elfos heridos para tenderle una trampa a Minerva. Cuando ella se enteró de esto, rápidamente corrió para salvarlos. Lamentablemente, cuando Minerva llegó al lugar, cayó en una trampa puesta por Satela. Al darse cuenta de quién fue la responsable de todo esto, Minerva finalmente se volvió loca por la ira que sentía y lamentablemente fue asesinada por Satela, quien era su mejor amiga en ese entonces. Más tarde, Echidna localizó y recogió su alma, permitiendo que Minerva se reúna junto con las otras brujas. El pasado de Carmilla. Hace mucho tiempo, Carmilla fue una chica normal, amada por su pueblo y su novio. Un día Carmilla absorbió el factor de la bruja de la lujuria, otorgándole acceso a un poder conocido como la autoridad de la lujuria. Lamentablemente, un día un hombre importante llegó a su pueblo y en el momento que vio a Carmilla, el hombre la quiso solo para él, intentando llevársela por la fuerza. Sin embargo, cuando su pueblo se enteró de lo que el hombre había hecho, llenos de ira se levantaron y lucharon contra él. Después de una larga lucha, los aldeanos lo quemaron junto con su mansión. Poco tiempo después, los combates pronto se extendieron desde allí, ya que las ciudades y pueblos vecinos consideraban que esas acciones eran peligrosas. Pronto la fuerza que comenzó apoyando a Carmilla fue derrocando países en su nombre. Cuando Carmilla comenzó a cuestionar las acciones de su pueblo, le afirmaron que era por su bien. Más tarde, Carmilla fue considerada una doncella celestial, algo que ella no deseaba un día después de derribar un gran país. Su novio le propuso matrimonio, pero ella, triste, lo ignoró y dejó todo atrás pensando que todo lo que ella había querido originalmente ya no existía, dejando todo atrás llena de tristeza y lamento en su corazón. Eventualmente, Carmilla se encontró con Echidna y se unió a las brujas del pecado, formando una gran amistad con las otras brujas del pecado, aunque los detalles exactos de estos eventos aún son confusos. Lamentablemente, Carmilla se quemó hasta la muerte supuestamente por culpa de Satela. Sin embargo, la verdadera razón sigue siendo desconocida. Al igual que con las otras brujas del pecado, Echidna recogió su alma. El pasado de Daphne. Hace mucho tiempo, Daphne fue una chica normal. Sin embargo, ella fue secuestrada por un hombre desconocido que estaba afligido por una enfermedad incurable. Asustado, comenzó a buscar métodos para alargar su tiempo de vida. Muchas personas inocentes perdieron la vida en sus crueles experimentos. Finalmente, el hombre tuvo éxito cuando usó el cuerpo de Daphne en su experimento. Lleno de alegría, el hombre deshizo algunas de sus ataduras y gracias a esto Daphne fue capaz de recuperar su conciencia. Cuando Daphne despertó, estaba sola en el castillo abandonado del hombre, sufriendo de hambre.
Para satisfacer su hambre, comenzó a comerse todo lo que había en el castillo, incluyendo a varias personas que estaban secuestradas en el castillo, y después de devorar a todas las personas en el castillo, Daphne comenzó a comerse cosas incomibles como el trono y las alfombras, incluso recurrió a comer lo que vomitaba cuando era necesario. Como era inmortal, no podía morir, sin embargo, sentía que iba a morir de hambre. Eventualmente, en un intento de saciar su hambre interminable, comenzó a crear bestias en el castillo. Al inicio Daphne creía que eran ilusiones y comenzó a usarlas como fuente de alimento. Poco tiempo después, abandonó el castillo junto con sus bestias que se extendieron por todo el mundo. Un día entró en contacto y devoró una misteriosa semilla de poder conocida como el factor de la bruja de la gula. Este factor de la bruja floreció en un poder conocido como la autoridad de la gula que hizo que Daphne se convirtiera en una persona increíblemente peligrosa. Mucho tiempo después, Daphne se unió a las brujas del pecado, y poco tiempo después, Daphne fue reconocida en todo el mundo como una bruja malvada, debido a sus múltiples ataques destructivos masivos donde se comió todo y a todos los que estaban a la vista. Después de darse cuenta del daño que estaba causando, Daphne intentó satisfacer su deseo de hambre usando su autoridad para crear 3 criaturas conocidas como la serpiente negra, la ballena blanca y el gran conejo. La ballena era una criatura masiva, lo que significa que produciría una gran cantidad de carne en caso de que fuera asesinada. Del mismo modo, el gran conejo tenía el poder de multiplicarse rápidamente, lo que significa que podía alimentar a muchas personas si era cazado. Por último, la serpiente negra fue creada con el único propósito de matar. Según la mente deformada de Daphne, resolvería el problema del hambre de una manera mucho más oscura. Tiempo después, Daphne creó 2 bestias únicas adicionales, el escorpión carmesí que más tarde sería conocida como Saúla y el ataúd 100 pies. Este último sirvió como transporte para Daphne, ya que ella creía que caminar era un desperdicio de energía que solo aumentaba su hambre. Irónicamente, Daphne murió de hambre en un desierto, aunque todavía no se sabe quién fue el culpable de su muerte. Echidna recogió su alma junto con las almas de las otras brujas. El pasado de Tipón. Cuando Tipón era niña, estaba preocupada sobre el concepto del bien y el mal, por esa razón siempre veía a su padre ejecutar a las personas como parte de su trabajo para encontrar una respuesta. Un día, ella rompió accidentalmente la copa de vino de su padre, y a pesar de que Tipón tenía miedo de que su padre la ejecutara por lo que había hecho, decidió confesarle lo que había pasado. Afortunadamente su padre aceptó su disculpa, sin embargo, esto hizo que Tipón pensara que medir el pecado de las personas era su objetivo en la vida, por lo que comenzó a preguntarle a las personas si eran pecadores y así comenzó a castigar a todos los que Tipón consideraba que eran pecadores. En algún momento de su infancia, Tipón absorbió el factor de la bruja del orgullo, dándole acceso a un poder llamado la autoridad del orgullo. Con la ayuda de su autoridad, Tipón juzgó y ejecutó sin piedad a los criminales debido a su ingenuidad juvenil, llegando incluso a matar a su padre, por supuesto sin ninguna mala voluntad. Tiempo después, Tipón se unió a las brujas del pecado, y luego pasó el resto de su vida preguntándole a la gente si eran pecadores y castigando a los culpables. Más tarde, Tipón se ahogó hasta la muerte en una trampa que supuestamente fue puesta por Satela, la bruja de los celos, aunque esto aún no ha sido confirmado y al igual que las otras brujas, Tipón no siente ningún resentimiento hacia Satela. Al igual que las otras brujas, Echidna recogió el alma de Tipón junto con las otras brujas del pecado, y vivió junto al alma de Echidna en el cementerio de la bruja de la codicia. El pasado de Satela. Contrariamente a los cuentos de hadas y los libros de historia escritos sobre ella, Satela en realidad fue una persona amable de una manera similar a Emilia, que era amada por todas las personas que la conocieron, incluso logró llevarse bien con todas las brujas del pecado, incluida Echidna, aunque ella no quiera admitirlo. Sin embargo, en algún momento no especificado, Satela absorbió el factor de la bruja de los celos, con los que no tenía compatibilidad. No se sabe la razón por la que Satela absorbió el factor de la bruja. Lamentablemente, esto resultó en la creación de la personalidad conocida como la bruja de los celos. Esto ocasionó que Satela se saliera de control, matando a innumerables personas inocentes y casi destruyó el mundo. Tras esto, la bruja de los celos le tendió una trampa a Minerva, la bruja de la ira, matándola y absorbiendo el factor de la ira.
Tiempo después, tanto Satela como la bruja de los celos comenzaron a pelear para saber quién iba a controlar el cuerpo. Lamentablemente jamás llegaron a un acuerdo. Los detalles exactos de este evento aún no están claros, pero según lo dicho por las brujas a través de los poderes de Echidna, no fue la bruja de los celos quien fue responsable de eso, sino la propia Satela. A pesar de los esfuerzos de muchos por detenerla, ella consiguió vencer a todos sus adversarios. Como resultado, esto causó que los individuos más poderosos de la época se unieran para contener la amenaza. El dragón Volcánica, el santo de la espada de la época Rey Dastrea, el sabio Flugel y su aprendiz Aula lucharon contra ella. Lamentablemente se dieron cuenta que era imposible matarla, por lo que decidieron sellar a Satela en la atalaya de las Pléyades según lo revelado en el arco 6. Después de que Satela fuera sellada, los genes de las brujas abandonaron el cuerpo de Satela, trasladándose a los arzobispos del culto de la bruja. Muchos pensaron que Satela asesinó a las brujas del pecado, pero en realidad cada una murió por condiciones diferentes. Actualmente Satela de alguna manera mantiene un vínculo con Subaru, aunque no se sabe cómo Satela lo conoció, si supuestamente Subaru no existía hace 400 años, y lo poco que se sabe es que en algún momento interactuó con Subaru y se enamoró de él. Espero les haya gustado este video, y si fue así regálenme su like y suscríbanse para más contenido e información del universo de Re:Zero. Sin más que agregar, nos vemos en un próximo videíto.